Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Janina Torres y moderaré el evento de hoy. Les doy la bienvenida al 37º Encuentro Conversatorio para Homenajes del año 2020. Como bien todos saben, el Club de la Libertad viene realizando homenajes todos los años. Este año, todos los sábados, venimos realizando esta tarea. Tomamos referentes del pensamiento liberal de todos los tiempos y homenajeamos sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Les recuerdo además que pueden solicitar un certificado que es gratuito para socios y con un costo de 200 pesos para los demás. Los socios piden el certificado mediante un formulario y el resto de los asistentes lo pueden solicitar por nuestras redes sociales. También les recuerdo los beneficios que poseen los socios del club, como por ejemplo el 20% de descuento en diferentes libros. Bien, el homenaje que nos convoca en el día de la fecha es a Marcelo Torcuato de Alvear. Alvear fue uno de los principales dirigentes de la Revolución del año 1890, mismo año en que se recibió de abogado. En 1921 fue electo diputado, distinguiéndose de forma inmediata por su brillante acción parlamentaria, siendo el que propuso, entre varios otros, el proyecto de ley sobre organización del ejército y de casas baratas. Al terminar su mandato fue reelecto, pero poco después renunció a su banca para ocupar la delegación argentina en París. Su desempeño en ella fue de gran importancia para las relaciones diplomáticas con los países aliados. La acción política de su gobierno puede decirse que se caracterizó por un espíritu de conciliación y respeto a todas las opiniones. Durante el mismo se resolvieron conflictos que, encarados de otra forma, es muy posible que hubiesen tenido consecuencias dolorosas. Prestó a las reclamaciones de la clase obrera, consideradas justas, toda la atención y el interés a que eran acreedoras, sin hacerle concebir vanas esperanzas. Lo mismo hizo con los representantes del capital. De este modo, consiguió que las diferencias que dividían a ambas partes no se convirtiesen en luchas enconadas. Para visualizar lo que es la gran labor de Alvear en unos pocos minutos, los invitamos entonces a reproducir un breve video para explicar mejor las ideas de este personaje. Entonces vamos a visualizar este video. ¿Por qué vos crees que la Argentina, digamos, ha recorrido a lo largo de su historia económica, que es la historia de nuestro país, un derrotero tan oscilante entre presencia muy activa del Estado en la economía y por ahí ausencia en definir ciertas reglas maestras del funcionamiento económico, que es al final lo que de alguna manera alienta el éxito de los países? Es decir, ¿por qué faltan tantas reglas de juego claras? ¿Por dónde ves vos la pista, si es que hay alguna pista? A ver, yo creo que en Argentina no hay liberalismo desde la década del 30. Es decir, ¿Quiénes serían los últimos exponentes para vos? El último exponente liberal claramente fue Marcelo T. de Alvear. Digamos, después no hay más rastros de liberalismo. El golpe del 30 fue en la instauración de un régimen fascista, donde en una asociación entre, digamos, políticos corruptos y empresarios, ¿sí?, se aliaron para cerrar la economía y básicamente perjudicar a los trabajadores con menores salarios y con precios más altos para bienes de peor calidad. Eso, de hecho, generó una situación muy dura, de mucha tensión social, que después fue capturada por Perón. Y ahí es cuando sube a los sindicatos en la mesa de la negociación. Entonces, digamos, pasamos de una situación de fascismo de dos patas a un fascismo de tres patas, y claramente, o sea, la forma en la cual intentó corregir esto Perón no fue la mejor, porque, digamos, lejos de ir para adelante, fuimos para atrás. De ser un país que tenía
el 97% del PBI per cápita del que tenía Estados Unidos y estar entre los 5 países más ricos del mundo, digo, hoy tenemos un PBI per cápita que es aproximadamente el 25% del de Estados Unidos y además estamos 55 en el ranking, somos un país de ingresos medios y te diría que en la foto somos un país pobre. Muy bien, muy interesante. Bueno, ahora vamos a presentar a los disertantes que nos acompañan en el día de la fecha, a quien agradecemos enormemente su tiempo y compartir sus experiencias. Los vamos a presentar según el orden de exposición. En primer lugar, el señor Guillermo Buzo, que es estudiante de la licenciatura en Economía y es coordinador de página web del Club de la Libertad. Después, en segundo lugar, nos va a acompañar el señor Diógenes González, que es abogado y es senador provincial por Corrientes. Y por último nos va a disertar el señor Carlos Moratorio, que es abogado y es director del Club de la Libertad. En cuanto a los aspectos organizacionales sobre las disertaciones, los tiempos de exposición son de 15 minutos, de los cuales se les puede agregar 5 más si falta cerrar alguna idea o algo que ha quedado pendiente. Y a medida que los disertantes van desarrollando sus ideas, los asistentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes, y así en el final de las exposiciones abrimos el debate y el conversatorio y podemos contestar a esas ideas. Entonces, sin nada más que agregar, le damos la palabra al señor Guillermo Buzo para que nos cuente acerca de nuestro homenajeado del día de hoy. Buenas, un gusto estar con ustedes. Primero que nada, para agregar un poco en contexto, aparte de lo que ya hemos visto en el video, voy a profundizar lo que era esto más evidente, lo de la aristocracia argentina. Para hablar de la aristocracia argentina, es evidente hablar de la familia Alvear. Tal vez muchos no lo conozcan, o solo han escuchado su nombre, o ni siquiera que fue presidente. Uno de los primeros en el desarrollo que posteriormente sería la Unión Cívica Radical. La historia lo pudo dejar un poco relegado, pero la verdad es que en aquellos tiempos de la gloriosa Argentina, o una joven nación de progreso notable, Marcelo, el Pollo, como se lo conocía en ese momento, no pasaba desapercibido en ningún momento, porque era hijo de una familia tradicional de Buenos Aires, con un legado importante y no se esperaba menos de él. Es absurdo hablar de aristocracia en Argentina, en realidad, porque si vemos las grandes familias porteñas, basta con trepar un poco en su árbol genealógico para toparnos con un abuelo contrabandista o bolichero. Y las viejas cepas del interior, que a través de los antepasados de conquistadores se encontraban con linajes españoles, han padecido tantos siglos de oscuridad y pobreza que su lustre perdió brillo y solo le queda una hidalga de gotera. Probablemente era la de Alvear una de las pocas familias argentinas que podía jactarse de una real aristocracia. Era un tronco de origen castellano, radicado hacia el siglo XVIII en Andalucía, un linaje político de actuación lúcida. La parte argentina de la familia venía de don Diego Estanislao de Alvear y Ponce de León, que llegó a ser brigadier general de la Armada Española allá por 1770. Fue enviado a trazar los límites con Portugal y aquí se casó con una mujer de apellido Balastro. Tuvo 20 hijos en sus 2 matrimonios y murió a los 80 años. Ya eso fue cuando estaba regresando a España con su familia. Fue emboscado por un navío británico y en el combate muere su mujer y todo su prole, menos uno que fue llevado con él de prisionero. El vástago sobreviviente fue Carlos María de Alvear, este frustrado Napoleón sudamericano, brillante, ambicioso y un poco discutido, que habría de pasar como un vértigo en la historia vieja de nuestra patria. Se casó con una dama andaluza, tuvo 10 hijos, y el quinto, el cual fue Torcuato, nacido en Montevideo en 1822.
Ahora estamos viendo 3 generaciones representativas en 3 etapas diferentes en nuestro país. Don Diego, un español, vinculado a esta tierra por casamiento y por su carrera. Carlos María, un guerrero de la independencia y diplomático de Rosas. Torcuato, quien fue el primer intendente de Buenos Aires, un hombre de progreso y administración. Él, en 1854, contrajo matrimonio con doña Elvira Pacheco, hija del general Ángel Pacheco. Tuvieron 7 hijos, el menor, Máximo Marcelo Torcuato de Alvear Pacheco, nacido un 4 de octubre de 1868. Esto era entre los fines de la presidencia de Mitre, que semanas posteriores asumiría Sarmiento. Sus primeros años, el niño de los nombres latinos, se crió en uno de los hogares más privilegiados de la sociedad porteña. Los Alvear vivían en un palacio situado por la calle Juncal, al 1082, esquina Cerrito. Lamentablemente, este edificio muy pintoresco fue demolido, creo yo, más o menos cuando se construyó la avenida 9 de Julio, un edificio que compartía muchas similitudes con la actual Embajada de Francia, ubicada una cuadra antes. Aquí en las cercanías también habitaban familias como los Quintana, los Cobos, los Uriburu, los Drago, los Paz, los Pereira y Aloa. En estos tiempos, en la barraca de Retiro era un lugar de rabonas, el río estaba a 2 cuadras y todavía solía poblarse a la tarde de lavanderas. Los hijos de don Torcuato, Carmen, Ángel, Carlos y Marcelo, se criaron como pequeños príncipes de la ciudad, que cada día iba transformándose. En 1879, Marcelo entra al Colegio Nacional de Buenos Aires. Sus estudios fueron muy irregulares. Rinde el segundo y tercer año en el 81, y 2 años después el cuarto y el quinto. Concluyó el bachillerato en el Colegio Nacional de Rosario. Muy flojo en latín y griego, correcto en general, pero sin destacarse en ninguna materia en absoluto. Ahora, sus estudios y sus primeros roces con la política ya fueron en 1886. El joven solicita al doctor Manuel Obarrio, decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires en ese entonces, para matricularse como estudiante regular. Como vemos, Marcelo no fue un estudiante muy brillante. Este año ya fracasa en la introducción al derecho y apenas logra ser aprobado en Derecho Internacional Público. En los años siguientes va rindiendo sus materias con regularidad, sin sufrir ningún aplazo y con calificaciones más o menos decentes. Destacándose, eso sí, debe decirse, en distintos cursos de Derecho Civil. Ya siendo un estudiante adelantado de Derecho, se habría encontrado con la política. No solo con la circunstancia que lo rodeaba, sino con un tipo de actividad cívica que habría de arrebatar todo su fervor. El joven heredero estaba acostumbrado pues, a intercambios cotidianos de rumores y comentarios. Su padre solía llevarlo de adolescente a las reuniones políticas para entrenarlo ya en el arte de la cosa pública. Cabe destacar una diferencia en el pensamiento suyo con su padre, de que su padre veía la política como un instrumento para intereses propios o de su círculo. Y Marcelo lo veía un poco más con algo de romanticismo. La revelación cívica para él había llegado por varias vías de la belleza civil, como dije, con varios puntos de romanticismo, muy diferente a lo que se conocía en las tertulias oligárquicas de que pasaban en el Palacio de Alvear. La cosa que le marcó pasó en agosto del 89, ante lo que se conoció como el Banquete de los Incondicionales, un núcleo de muchachos oficialistas que organizaba en honor a un probable sucesor de Juárez Celman. Cierto abogado entrerriano tiró un título de La Nación, Tutoc Juventus. Había sido de intrascendencia periodística con más alcance que se ha escrito en el país. A raíz de la repercusión de dicho artículo, algunos amigos deciden visitar al autor y proponen realizar un banquete conforme a los usos de esos años. El homenajeado se excusa y propone realizar una reunión política para reaccionar contra el clima que se estaba viviendo.
a los que se le invita al Pollo Marcelo, y la idea va cobrando forma. Se designa una comisión directiva para ir proyectando el meeting y pensando en un nombre y algunas bases que darán lugar a un futuro movimiento. Marcelo toma esta tarea como un trabajo muy intensivo y llega a fondo, convoca a sus amigos, transmite este entusiasmo a su padre y a algunos patricios de su círculo. El 1 de septiembre se lleva a cabo este meeting, llamado Jardín Florida, cuyo éxito es rotundo. Es allí donde la juventud porteña conoce a Leandro Alem. Los jóvenes encantados con este caudillo porteño, de los cuales Marcelo le generó un alto grado de admiración. En los postulados de este mitin se dieron dos soluciones elementales: moralidad administrativa y sufragio efectivo. Y Alem para ellos era un símbolo de ambas proposiciones. Marcelo encontraba con cierto desdén por lo material que lo diferenciaba nítidamente de los amigos de su padre, cierto aliento popular que no llegaba a esto al palacete Alvear. Era Alem para Marcelo una contrafigura de su propio mundo. Ahora, años más adelante, lo que sería este entusiasmo, muy propio de su carácter, lo llevó a estos territorios desconocidos, y dadas las actitudes que presentaba el Pollo, Alem lo retribuyó con su devoción y lo nombró secretario primero, luego vocal, después presidente del Club Socorro, miembro de la comisión directiva de la Unión Cívica, secretario del Comité Nacional. Empezó a participar en los trabajos revolucionarios y tuvo una intervención más o menos anónima en lo que fue el estallido del Parque. Ahora, los movimientos ya empezaban a tomar forma y Alvear era una figura notable en esos ambientes. La caída de Juárez Celman trajo un poco de paz en los revuelos del año 90 y Marcelo aprovechó para rendir sus últimas materias. Se recibe de abogado a fin de año. A los meses fallece su padre, don Torcuato. Lo que era muy común y de costumbre en ese entonces era llevar luto. Entonces él deja por un tiempo todas sus actividades políticas. Años después, como noctámbulo conocido que era, en una de sus tantas noches, lo cual todo se lo perdonaba a Marcelo, ya que lo llamaban el enfant gâté, el niño mimado de la sociedad porteña, asiste a una obra de teatro en el Teatro San Martín, y desde ese primer momento queda enamorado de la cantante de la obra, Regina Pacini. Le sigue en cada obra en su estadía en Buenos Aires, y al fin de cada función le envía flores, acompañada de costosos regalos, la cual ella acepta las flores y devuelve los regalos. No iba a ser una conquista fácil de la que estaba acostumbrada Marcelo. Esta le llevó 8 años de duro peregrinaje por el viejo continente, en lo cual el Pollo se dejó conquistar no solo por Regina, sino por París. Luego va a pasar un tercio de su vida ahí. Se casaron finalmente en 1906, donde se instalaron en la Caux Volant, donde él lo convertiría en una villa para un centro de la aristocracia europea y figuras políticas conocidas. Irigoyen le relataba desde la lejanía los esfuerzos del partido para conquistar el sufragio libre, bajo Quintana primero, bajo Figueroa, y Marcelo no había creído en la revolución, ni había sentido con ganas de abandonar su vida en París por una patria que nunca se decidía a estallar. Esta ausencia no había enfriado el afecto que le tenía Irigoyen. Ahora, años más tarde, subió al gobierno Roque Sampeña. El radicalismo seguía en la abstención, pero Irigoyen confiaba en la calidad democrática del nuevo presidente. También Marcelo, el cual era amigo de Sampeña. Lo cierto es que sin actuar activamente en la Unión Cívica Radical, Marcelo mantenía vinculaciones con todos sus hombres, especialmente con el sector más afín, que más tarde se convertiría en la facción antipersonalista. En 1912 se aprueba la ley electoral llamada Sampeña, en honor a su promulgador. Un nuevo panorama político se abría en el país. La Unión Cívica Radical
triunfa en Santa Fe, esto enfervorece al partido, que luego se da pie para avanzar para diputados nacionales. Marcelo figuraba como tercero en la lista. Luego fue flamante legislador. Él estaba en París y por consiguiente no participó de la lucha electoral ni de los trámites previos. Concluyó el escrutinio y Caras y Caretas publicó una aclaración: Alvear en viaje. De esta manera, Marcelo Torcuato Alvear comienza efectivamente con su carrera política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Le vamos a dar la palabra al doctor Diógenes González y les recordamos a los asistentes que pueden ir planteando sus aportes y sus preguntas en el chat para el conversatorio que se llevará a cabo luego de las disertaciones correspondientes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Club de la Libertad por la invitación. Bueno, realmente muy interesante la figura de Marcelo T. de Alvear, que ratifica de alguna manera la génesis y del sentido policlasista que tuvo el radicalismo desde su nacimiento. Como bien decía Guillermo, Marcelo T. de Alvear, nacido en una familia patricia, sin embargo, subyugado, digamos, por la figura ejemplar de Leandro Alem, supo encontrar una nueva legitimación, digamos, en esa lucha política de aquellos años del radicalismo por el sufragio popular, ¿no? Que realmente transformó de aquí en adelante la gestión pública y la vida institucional argentina. Su vínculo con Hipólito Yrigoyen lo llevó a ser diputado nacional, como bien decía antes de la gestión de Yrigoyen como presidente. Y ya hacia el final del mandato del presidente Yrigoyen, era una figura necesariamente, digamos, de referencia, por cuanto podía significar un corrimiento, digamos, de las tensiones políticas que existían hacia el interior del radicalismo. Un radicalismo, un partido nuevo, con muchas tensiones territoriales y que no encontraba la manera de resolver una sucesión en la política. En un mandato como aquellos años duraba 6 años y no existía la reelección. Entonces aparece ese vínculo, Yrigoyen privilegiando ese vínculo personal y la confianza que representaba las ideas que había albergado Alvear junto con Alem Yrigoyen desde su más tierna juventud, confiando en aquella formación, toma la decisión junto con su partido, por supuesto, porque ustedes saben que siempre la opinión del presidente es relevante en estos temas, de apoyar la candidatura de Marcelo T. de Alvear a la presidencia. Fue un triunfo rotundo, un triunfo electoral muy importante. A poco de iniciar, recordarán ustedes que el traslado del mando en aquellos años por tradición se daba el 12 de octubre, en aquella época denominado Día de la Raza. Era el año en el que se efectuaba el cambio de mando, ¿no? La asunción del presidente Alvear fue la primera vez que un presidente argentino habla por radio, fue la primera transmisión, digamos, por la radio se llevó adelante aquella transmisión. Y bueno, algunos datos realmente descollantes de aquella época es que entre todo el periodo entre 1916 y 1930 la Argentina creció en promedio de su economía un 8,1%, es decir, que tuvo una enorme expansión económica, que más adelante me voy a referir bastante en algunos detalles sobre esto. Pero hay un aspecto muy poco valorado de aquella época, es la importante cantidad de leyes de avance social, como ser, por ejemplo, la ley del trabajo de menores, la reglamentación del pago de salarios, porque bueno, los salarios a veces se pagaban en especie, y surgió aquella iniciativa parlamentaria aprobada por el presidente de que los salarios fueran pagados exclusivamente en dinero, ¿no es cierto? Con lo cual generaba un mayor acceso a bienes por parte de los trabajadores, un crecimiento permanente y continuo del empleo genuino, un intento de llevar adelante una caja jubilatoria que duró un par de años,
pero no se pudo concretar porque, bueno, se podían ensamblar los intereses entre empresas y sindicatos, pero que estuvo vigente durante 3 años. Y una de las leyes más importantes, que bueno, he tenido la posibilidad de estudiarla ya como estudiante de Derecho, de la Facultad de Derecho, es la Ley de los Derechos Civiles de las Mujeres, de que realmente hoy en día que las políticas de género están en un auge y que tienen una gran visibilidad, es importante destacar que en aquella época se dictó esta ley que permitió a las mujeres trabajar, que no era posible que pudieran trabajar, ser propietaria de bienes, es decir, comprar y vender bienes, y ejercer la patria potestad. Si bien todavía tenía ciertas limitaciones con respecto al hombre, pero son aspectos muy importantes de avances sociales que se dieron en aquella época. En términos de la economía, sabemos que se produjo un ciclo de enorme bonanza entre el fin de la Primera Guerra Mundial y la crisis del año 29, es decir, que entre el 28 y el 22 Argentina vivió en una situación de un pleno comercio internacional, donde el mundo venía de gran guerra, es decir, que hubo un rebote de consumo a nivel mundial, y Argentina era, como todos sabemos, el granero del mundo, es decir, que exportaba carnes y cereales a todo el mundo y tuvo una gran época de bonanza, sumado a, como decía la apertura hoyanina, la enorme estabilidad institucional que tuvo nuestro país, que hizo que obviamente generara crecimiento económico y que llegara a ser, como todos sabemos, el 6º país a nivel mundial del PBI. Estábamos 6º en el PBI per cápita. Y bueno, por sumar algunos de los datos en exportaciones, éramos primeros en exportación de lino, maíz, carne, avena, trigo, harina. El crecimiento de cultivos como el algodón, por ejemplo, que creció de 2.000 a 122.000 hectáreas a fines de los años 30, y los niveles de endeudamiento que tenían correlación, digamos, con el crecimiento del Producto Bruto, ¿no es cierto? Si bien el endeudamiento argentino aumentaba, también aumentaba exponencialmente su PBI. Otro dato muy importante fue la política energética, ¿no? El presidente Irigoyen había creado en aquel momento la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que después pasó a ser empresa, ¿no? Y el presidente Alvear designó al general Mosconi, que es realmente una referencia de los éxitos que logró en cuanto al crecimiento de la producción, exploración, la producción de nafta, la constitución efectiva de YPF como una empresa del Estado, que llegó a vender en muy poco tiempo más de 100 millones de litros de nafta, que en aquella época era una enorme cantidad, ¿no es cierto? Y este es un detalle que quiero señalar para los tiempos, ¿no? Que crear empresas del Estado no significa hacerlas deficitarias, como en muchas empresas del mundo. YPF fue durante esas décadas una empresa del Estado superavitaria y exitosa, con lo cual fortalece mi convicción, ¿no es cierto?, de que cuando los gobiernos se deciden por empresas del Estado, las deben hacer rentables, las deben hacer exitosas, las deben hacer, digamos, con una inserción efectiva para el objeto. Por dar otro ejemplo, las empresas más conocidas en el mundo es la NASA, que es una empresa pionera a nivel mundial, y es una empresa del Estado. Ningún norteamericano se está discutiendo si esa empresa debiera ser o no privada. Lo cierto es que cumple sus objetivos, ¿no es cierto? Y eso es lo importante. Y otro dato para señalar es que, bueno, la empresa YPF empezó a ser deficitaria recién en el año 1946. Así que saquen ustedes sus conclusiones de cuándo empezaron los problemas de YPF. Otro aspecto de aquella época era la enorme capacidad de crédito que tenía la Argentina. Hay una anécdota de un telegrama enviado por el ministro Molina a la banca Morgan, solicitando cuál era el límite de crédito que tenía la Argentina. La banca Morgan contesta unlimited, es decir, ilimitado. Es decir, que en ese momento
Argentina estaba pasando por un auge y el crédito que tenía en aquella época en la banca internacional era ilimitado. Así que realmente de cómo un país, aprovechando un contexto internacional positivo, con estabilidad institucional, con respeto de todos sus poderes y por supuesto promoviendo la inversión privada, logró semejantes niveles de éxito. Algunas de las cosas que quiero señalar, que me ocupé algunas cosas de investigar, 58 consorcios extranjeros se radicaron en aquella época, siendo el primero de ellos Ford Motor Company y el último la Stanford Roosevelt. Pero algunas de las empresas más conocidas como General Motors, la aseguradora Boston, las envasadoras de gaseosa Cruz y Coca-Cola, la petrolera Standard Oil, la alimentaria Royal, el laboratorio Parker Davis, la farmacéutica Skoll y la farmacéutica Colgate. El caso de Ford es paradigmático porque, bueno, en primer año invierte $240.000, que a dinero de hoy serían unos 10 millones de dólares actuales. En el primer año llegó a producir 6.600 vehículos y hacia fines del año 25 ya había producido más de 100.000 vehículos en Argentina, aquel famoso y legendario Forte, que yo lo recuerdo porque mi padre en los años 60, 70 se dedicaba como un hobby, digamos, a coleccionar ese tipo de aparatos, de autos, y lo hacía como un hobby, así que realmente también forma parte de los recuerdos de mi infancia, los legendarios Forte. La inmigración también superó casi más de 600.000 personas, cerca de 2 millones que habían venido, más de 600.000 personas se radicaron en Argentina, así que tenemos un país en aquel contexto que atraía inversiones, que generaba empleo genuino, que respetaba el capital privado y que además tenía leyes sociales protectivas, con lo cual de alguna manera conciliaba los paradigmas del radicalismo de encontrar un equilibrio entre libertad e igualdad, que son aspectos de los que sedujeron desde sus primeros años a la militancia política de Marcelo T. Alvear junto con Leandro Alem y Hipólito Yrigoyen. No estuvo exenta, por supuesto, aquella gestión de tensiones políticas, como sabemos, en un país donde no había reelección y un mandato de 6 años. Bueno, lamentablemente el radicalismo sufrió una fractura y la sucesión de Yrigoyen estuvo teñida por una división del radicalismo. Pero el legado de Leandro Alem realmente sigue siendo muy importante. Y creo que las cosas que vienen hoy a la discusión argentina, ¿no? Como son el respeto de las instituciones, el respeto del sistema republicano, la racionalidad que debe tener un gobierno al fomentar la inversión, son sin duda aspectos muy, muy relevantes de la gestión de aquellos años. Bueno, quisiera con esto completar. Por supuesto queda mucho más para conversar, pero bueno, habíamos acordado que en adelante se iban a hablar otros aspectos de la vida personal y política de Marcelo T. Alvear. Como decía Carlos Moratorio en la preparación que hicimos, la etapa más heroica de Marcelo T. Alvear viene después de haber sido presidente, con lo cual eso le da a él un rango moral realmente superlativo. Así que muchísimas gracias por la posibilidad de haber hablado. Muchísimas gracias, doctor. Entonces vamos a darle paso al doctor Carlos Moratorio para empezar a pensar en esa otra etapa. Ya tenemos algunos aportes en el chat que seguramente vamos a leerlos después de la disertación. Hola, Sí, perfecto. bueno, muy buenas tardes. Para mí es un honor compartir con ustedes, con todos esta exposición, en honor de voy a dar comienzo a la exposición y va a tener que ver con la tercera etapa. Hablamos de un ¿Carlos? está preocupado por la política. Perdón, Carlos.
Se escucha demasiado bajito. ¿Será que puede acercar un poco el micrófono? Ahí puede ser mejor. Ahí está, Carlos. Ahí Gracias. sí, Sí, apreté algo y... puede pasar. Bueno, entonces hablamos de la primera etapa, el uso de la aristócrata, preocupado por el país. La segunda etapa, una de las más cruciales de la historia. Y ahora vamos a hablar de la idea que se pone al otro lo que él considera el sistema republicano en la vida. ¿Carlos? Muy bajo, Carlos, perdón. No sé cómo podemos solucionar el tema del sonido. A ver, ahora se escucha mejor. Ahora sí, probemos ahí. A ver si está ahí. Es como que se va y vuelve otra vez. Entonces, ¿por qué? A ver. Ahora sí. Ahora sí, probemos. A ver, Carlos, por favor. Bueno, en la tercera etapa entonces, voy a hablar fuerte. Voy a hablar fuerte para que me escuchen el micrófono. Y la tercera etapa entonces, que tiene que ver con Marcelo T. de Alvear, el hombre que, habiendo terminado su presidencia, habiendo entregado a un Hipólito Yrigoyen que resultó electo realmente por un plebiscito electoral muy importante en 1928, vuelve a gobernar el país, un Marcelo T. de Alvear que luego vuelve, luego del golpe del 6 de septiembre de 1930, vuelve a la Argentina no para tomar el poder, no para las grandes ganas de ser presidente o de ser una figura aristocrática, sino para encabezar un movimiento republicano con el objetivo de salvar las instituciones de la Argentina y de salvar el futuro de la República. Por eso es muy importante para hablar de Alvear comenzar con el fallecimiento de Alvear. El diario más importante del momento, el diario Crítica, el 23 de marzo de 1942, cuando fallece Alvear, titula: ha fallecido Alvear, el más grande de los argentinos contemporáneos. Dice, detentaba el privilegio que solo conocieron Sarmiento y Mitre, la jefatura moral de su pueblo. El diario Crítica, que lo seguía a Alvear y que lo apoyaba a Alvear durante toda esta larga trayectoria que tuvo en defensa la libre elección del pueblo, la lucha contra el fraude de la década del 30, el diario Crítica, cuando tiene que exponer sobre el encierro de Alvear, hondo pesar ha causado en todo el país el deceso del gran demócrata. Su ejemplar vida cívica estuvo al servicio de la democracia. Y expone que una muchedumbre emocionada acompañó los restos de Alvear. La Nación, por su parte, ante el fallecimiento de Alvear, dice: Alvear era un símbolo de nuestra democracia, tal como la presentaron los constructores de la Nación. Sus miradas, dice la Nación, dirigíanse a un futuro en el que hay una República Argentina cabalmente democrática en un mundo de libertad. Gabriel O'Donnell, de la Nación, dice: ocupó un sitio de vanguardia en la línea tendida a través del mundo para salvar algo más que la libertad electoral, la libertad misma. Según, por ejemplo, Leandro Lozada, en su libro sobre Marcelo T. de Alvear, que lo recomiendo, muy interesante, constituía un símbolo de la Argentina liberal, la Argentina de la República como régimen político,
la democracia como fundamento de la sociedad política argentina. Oficialistas, adversarios, antiguos funcionarios de Alvear, opositores políticos, todos hicieron llegar su pesar. Hasta el entonces presidente de los Estados Unidos, que estaba en guerra en ese momento, Franklin Delano Roosevelt, el extinto, era una de las figuras más prominentes de la causa democrática en América. Luego vamos a explicar por qué dice eso Franklin Delano Roosevelt sobre Alvear. Y también tenemos que explicar que Alvear era una persona de mundo, pero todavía orientado a una mirada eurocéntrica, porque pese a los Estados Unidos ser ya en la década del 20 el mayor inversor económico en la Argentina, Marcelo C. de Alvear, hombre de mundo, de muchísimos viajes, jamás visitó los Estados Unidos. Su mirada era una mirada siempre en la relación cultural y política de la Argentina hacia Europa. Para poner en contexto de lo que pasaba en marzo de 1942, tenemos que explicar que Marcelo C. de Alvear fallece en el mismo momento que se luchaba en las calles de Stalingrado por el avance del ejército nazi sobre Rusia. Y en ese mismo momento había un predominio absoluto en el Pacífico de las fuerzas de la Marina japonesa que estaban desembarcando en el Golfo de Bengala. Esto es muy importante para situar estos últimos años y esta última, digámoslo de alguna manera, declinación que tenían las fuerzas occidentales y las fuerzas democráticas occidentales en el mundo y especialmente en Europa, ante el avance de lo que eran las fuerzas de Goebbels, de lo que era el nazismo y de lo que era el fascismo. Marcelo C. de Alvear comienza su historia, su vida, prácticamente con una de las presidencias históricas de Sarmiento. En la formación del Estado argentino, y la termina cuando este Estado argentino está volviendo huérfano a nivel institucional, cuando sus instituciones se van quebrando, cuando él advierte que hay una debacle que puede producir lo que humildemente opino se produce, una transformación de las instituciones argentinas y el comienzo de la debacle. Dijimos que Marcelo C. de Alvear vuelve en 1931, luego de tomar conocimiento en París del golpe que ha derrocado a Irigoyen. Él tenía muchos disensos con Irigoyen. No estaba de acuerdo con la política de amiguismo, no estaba de acuerdo con las intervenciones federales que realizaba Irigoyen sobre provincias que estaban gobernadas por adversarios, pero nunca dejó de tener un sistema de lealtades compartidas. Tal es así que en 1932, cuando Irigoyen sale de su detención en la isla Malvinas, ya con problemas de salud muy graves, Irigoyen mismo le instruye a los radicales que lo seguían a él, no los que lo seguían a Alvear, a los que tenían simpatía para Alvear, a los que lo seguían a él y lo veían con temor a Alvear, y les dice: rodéenlo a Marcelo. El mismo Irigoyen lo considera a Alvear como su reemplazo a cargo de la presidencia de la Unión Cívica, cargo que tuvo desde 1931 hasta su fallecimiento en 1940. Entonces tenemos un hombre que vuelve de una jubilación dorada del país
en París para hacerse cargo de lo que tiene que ser un partido que favorezca la moderación, que favorezca la evolución que él consideraba que la Unión Cívica Radical le había aportado a la sociedad argentina, y para evitar que se perdieran las instituciones que tanto le había costado conseguir a la Argentina y que la habían realizado, cristalizado en un país tan importante. Por ejemplo, que tenía el sexto Producto Bruto Interno del mundo, cuando Marcelo T. de Alvear deja la presidencia. Es muy importante también que se tenga en cuenta que Marcelo T. de Alvear vuelve a enfrentarse sucesivamente y políticamente, primero con el general Uriburu, que era el que había hecho el golpe del 6 de septiembre de 1930. Era su gran amigo, con el que se tuteaba y tenía socialmente una relación espléndida. Sin embargo, Uriburu no tuvo ningún inconveniente en proscribir una eventual candidatura de Alvear en 1931 y de forzar su salida del país. Fue tal la grandeza de Alvear que podía haber llegado a un acuerdo con Uriburu, pero Uriburu le dice: vamos a hacer un acuerdo y te vamos a apoyar para que seas electo presidente de la nación, siempre y cuando dejes de lado a todos los seguidores de Irigoyen. Es decir, le planteó claramente un arreglo para que el alvearismo se aliara con otras fuerzas y así pudiera salir presidente Alvear. Y Alvear dice: no, yo vengo a unir la Unión Cívica Radical. Y desecha la propuesta de Uriburu, entonces lo hace salir del país y tiene su primer exilio. Luego de unos meses, y ya asumiendo la concordancia, que era una mezcla de radicales, conservadores, socialistas independientes, etcétera, etcétera, ya asumiendo el presidente Justo, el general Justo, que gobernó del 32 al 38, vuelve al país Alvear. Y es ahí donde recibe la bendición de la legitimidad política que nuevamente le aporta Hipólito Yrigoyen. Y entonces él asume este partido que está dividido entre personalistas y antipersonalistas. Este partido que lleva la bandera del sufragio electoral. Este partido que se opone al fraude. Este partido que ha tenido muy buenas presidencias. Pero ¿qué pasa? Está el general Justo, que está con el poder del Estado. Y lo increíble es que el general Justo también había sido ministro de Alvear durante su presidencia. Había sido el ministro de Guerra. Entonces, vemos que en la década de los 30, donde Alvear lo persiguen, lo encarcelan, proscriben al radicalismo, pasan un montón de cosas, Alvear se tiene que enfrentar con el general Uriburu, que era su gran amigo, se tiene que enfrentar con el general Justo, que había sido su ministro, y luego y posteriormente se tiene que enfrentar en el 38 con el doctor Ortiz, que era radical, antipersonalista y había sido ministro de Economía de su presidente. Es decir, él tiene que llevar adelante una lucha ciclópea en defensa de las instituciones, en defensa de la transparencia electoral en todas las provincias argentinas, en defensa de la participación de la Unión Cívica Radical, porque otro de los problemas que había es que muchos radicales decían: no, si hay fraude nosotros tenemos que abstenernos, nosotros no tenemos que participar. Y a partir de 1935, la conducción de Alvear dice: no,
recorramos el país, participemos y brindémosle una opción al país. Y eso hace que tenga varias segmentaciones del radicalismo. Por ejemplo, el grupo Forja y otros que no lo siguieron allí. Es decir, que Alvear toma realmente un apostolado cívico a lo largo de toda la década del 30 en defensa de las instituciones de la República. Dijimos de la abstención, dijimos de la participación. En 1935 vuelve la lucha electoral. En 1937 se presenta como candidato a presidente y es conocido por todos que le hacen fraude. Le hacen fraude y pierde la elección ante la fórmula de Ortiz y Castillo. Ortiz, otro radical, que se había aliado con los conservadores y que accede a la presidencia de la nación. Pero en el medio de todo esto, además de los problemas que estaba teniendo la Argentina, a partir de la crisis de 1929, de los problemas económicos y de los problemas que tenía la Argentina, porque estaba aliada en una cadena de valor con Inglaterra que estaba yendo hacia una decadencia económica. Tenemos el problema internacional. Avanza el nazismo y avanza el fascismo en toda Europa. Y desde el primer momento, con una claridad como si lo hubiera visto, como si él hubiera visto las cosas desde lo que vemos hoy, Alvear claramente expone que la Argentina tiene que estar con los aliados. Y también ahí tiene un enfrentamiento con la Unión Cívica Radical, porque la Unión Cívica Radical había tenido siempre una política de neutralidad. Y Alvear plantea que neutralidad nada. La Argentina tenía que estar con los aliados, tenía que estar con Inglaterra, tenía que estar con Francia, tenía que estar, bueno, posteriormente con Inglaterra. Hablamos de las elecciones fraudulentas, pero en el año 38, Alvear empieza a notar que Ortiz intenta mejorar las instituciones argentinas, intenta limpiar de fraude lo que estaba pasando en el país. No sonrías, que debe estar pasando el tiempo, por eso está sonriendo. Pero sigo con la exposición. Y entonces, él empieza a brindarle apoyo a Ortiz y empieza a conversar con Ortiz, porque dice, tenemos que llevar adelante la limpieza de estas instituciones para llevar adelante un cuerpo electoral que crea dirigentes, que crea instituciones, para poder salir adelante de los problemas que tiene el país. Pero ¿qué es lo que pasa? En 1940 tiene problemas de salud Ortiz, tiene que licenciarse y queda el país en manos de Castillo. El vicepresidente Castillo se desmarca de la política de Ortiz, tanto en el plano de las instituciones como en el plano de la política internacional. Y ahí el país tiene una brecha muy importante entre los que están a favor de los aliados y los que están a favor de las fuerzas de Alemania, Italia. Luego, además, otra cosa muy importante es la continua predisposición al diálogo de Alvear. Al final, prácticamente, de su vida, lo que le costó un gran problema con la propia Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical tenía mayoría en la Cámara de Diputados para los años 40. Y entonces, el ministro Pinedo, que era ministro conservador, había sido socialista originalmente, luego conservador, y había sido un ministro muy antipático para los radicales, le pide apoyo para un plan de reconstrucción del país, porque había que redirigir el problema económico del país, porque la Argentina empezaba a tener todo tipo de inconvenientes y ahí venían todo tipo de regulaciones en la economía, porque venían los tiempos negros para el país, el agotamiento de un modelo. Y Pinedo se plantea la cuestión del diálogo y Alvear accede al diálogo.
también le traen conflictos. Alvear tiene que luchar con sus verdes correligionarios que están en el gobierno de la concertación y tiene que luchar con los que se van separando de su condición porque no están de acuerdo con el derrotero siempre. Entonces, para resumir, Alvear es un liberal en lo político. Ataca lo que él considera con los gobiernos de Justo ¿cómo se llama? Y de Ortiz, la continuación del golpe de 19. Él considera que todos los gobiernos de la década están teñidos de la. Y vamos a escuchar algunas de las frases que lo hacen grande a Marcelo T. Las leyes de la República que han amparado vuestros derechos y vuestras propiedades están hermanadas con las leyes políticas, con la Constitución Nacional. Y si sus preceptos y garantías desaparecieran, las leyes que garantizan vuestra propiedad privada correrán igual peligro, porque cuando se sale de la ley no hay límite. Nadie está seguro del mañana, ni de él, ni el de sus hijos, ni el de sus propios. Para él, la República era un tipo de gobierno con el imperio de la ley, porque era un gobierno que tenía que estar de acuerdo a la Constitución de 1953, en nombre del bien común. Y también, que es una cosa muy interesante para tenerlo en estos tiempos en cuenta, él habla implícitamente de una batalla cultural, porque él habla de civismo y de cultura, habla de la participación de su Estado. Él perdió su fortuna siendo político. Él no se hizo rico siendo político. Él perdió una gran fortuna siendo político. Y con la actividad de la cosa pública y con una gran estatura moral. Dijimos que viene luego el ocaso, luego de perder la elección de los 37 y 38, viene el ocaso de Alvear como figura política, por los problemas externos y por los problemas internos. Pero sin embargo, hasta último momento fue el presidente de la Unión Cívica Radical. Y él ve que se está descomponiendo institucionalmente el país y que el país puede terminar en cualquier cosa, como la que lamentablemente terminó luego de su muerte. Él muere en el 42 y en el año 43 se sucede la revolución del 4 de julio, que borra definitivamente digo porque luego lo reemplaza el peronismo, una forma y una tradición republicana. Y entonces miren lo que dice Marcelo T. de Alvear de corromper o de deteriorar las instituciones. Dice, las miserias de las disputas y el retorno sistemático al fraude conduciría definitivamente a una crisis terminal del sistema político por el repudio y la apatía que consolidarían en la ciudadanía. El fraude electoral no puede seguir imperando en la República, porque esa maniobra practicada como sistema corrompe el alma nacional y enerva a la ciudadanía. Y finalmente, el día que busquemos a ese pueblo tan noble y abnegado, lo queramos someter a cualquier esfuerzo, no lo encontraremos. Nosotros mismos lo habremos muerto con el fraude, la violencia y el crimen. Es decir, que Marcelo T. de Alvear ve el golpe del 43 y ve el deterioro de lo que después sería la democracia argentina. Luego quiero hablar de las etapas, pero voy a terminar con una frase, otra frase. Cuando un gobernante no es esclavo de la ley, convierte en esclavo a su pueblo. Dentro de la Constitución todo le es permitido para servir al pueblo. Fuera de ello, nada puede ser tolerado. Muchas gracias, Carlos. Aprovechamos la oportunidad también para agradecer
a todos los oradores, tanto Guillermo como Diógenes como Carlos. La Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y la participación de todos. Entonces vamos a dar inicio a la etapa del conversatorio. Para participar de este conversatorio se debe levantar la mano para pedir la palabra y esperar su turno, o bien vamos a hacerlo dejando la pregunta o inquietud en el chat. Bien, teniendo en cuenta esto, ya tenemos algunos comentarios en el chat, así que vamos a dar lectura de los mismos. Bueno, tenemos algunos comentarios que agradecen la exposición de Guillermo. Después Andrés pregunta, ¿es un hábito que se perdió en el mundo el hacer empresas estatales eficientes y no deficitarias? ¿Para alguno de los oradores? Sí, Diógenes. Yo creo que no, que me parece que es un hábito que en todo caso se perdió en Argentina y en algunos países latinoamericanos, ¿no? Estamos viendo cómo Venezuela ha fundido una fenomenal empresa como ha sido PDVSA, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer Venezuela en los años 80 y realmente era un país que parecía una locomotora, ¿no? Y bueno, entiendo de que existen empresas estatales que cubren servicios en distintos niveles de lugares del mundo, empresas de transporte, de energía, de investigación. La clave está justamente en hacerlas eficientes y no tomarla como un botín político, ¿no? Me parece que eso es una de las cosas que nos ha pasado. Hoy tenemos una empresa como Aerolínea que tiene 4 veces la cantidad de pilotos que tendría cualquier línea de los parámetros internacionales. Y así podemos dar montones de ejemplos, ¿no?, de cómo hemos fundido las empresas del Estado en Argentina. Gracias. Tenemos un comentario que viene de la mano también con este aporte, que es: la lluvia de inversiones llegó con Alvear, dice Enrique. Después tenemos varios comentarios que destacan la participación de Diógenes. Y bueno, después tenemos: fundamental, dice Enrique, también el aporte de datos socioeconómicos durante la presidencia de Alvear, que lo dio Diógenes. Y acá Pampa hace un aporte que dice: el emblemático edificio del Colegio Nacional se construyó íntegramente en la presidencia de Alvear. El apoyo a la educación fue fortísimo en las presidencias radicales. Y Hernán hace una pregunta que también la retoma después Pablo, y es la siguiente: ¿por qué los radicales no le tienen tanto aprecio? Y después Pablo dice: para mí es muy importante el aporte histórico a la política nacional del Gran Alvear. ¿Por qué creen que la figura de Alvear no es tan ponderada por el público en general y la UCR en particular? Guillermo, ¿querías Primero hablar? que nada quiero acotar a lo que dijo Enrique, que sí es así. Y uno de sus ejemplos son las tiendas Harrods, que son clásicas británicas que únicamente abrieron sus puertas afuera de Inglaterra, en Buenos Aires, en 1914, que si no me equivoco. Y sí, bueno, no me acuerdo exactamente la fecha, pero sí. Y luego también el estilo parisino que se puede ver en algunas partes de Buenos Aires, fue en parte esa inspiración que trajo Alvear de su amor por Francia y París, específicamente. Gracias, Guillermo. Diógenes, ¿quiere hacer algún comentario sobre esto? Sí, hicieron preguntas sobre la ponderación de Alvear, ¿no? Yo creo que es víctima de un injusto olvido social en primer lugar, porque de alguna manera, bueno, el libro más reciente, el de Lozada, también tiende a rescatarlo en estos aspectos. Y particularmente la mirada que se ha tenido el radicalismo es una mirada de la lucha de la crisis, ¿no? De aquella fractura, ¿no es cierto?, de esos años en los que estuvo peleado con Irigoyen. De alguna manera le ha quedado como un estigma, ¿no es cierto?, cuando el partido por ahí perdía esencia en algunas épocas, cuando discutíamos, en mi caso,
estaba en la Juventud Radical, se utilizaba el término alvearización como una especie de figura, como un término peyorativo, ¿no es cierto? Y creo que eso, bueno, con el tiempo seguramente va a cambiar, porque la perspectiva histórica siempre le da oportunidad a las grandes personas, ¿no es cierto? Yo creo que queda sin duda el legado de su gran gestión como presidente y su gran legado moral, ¿no? De la etapa que describía Moratorio, realmente una persona rica que podría irse a Francia a disfrutar de sus bienes, al otro día haber sido presidente, se queda a luchar políticamente y a volverse pobre detrás de sus ideales. Así que realmente es una gran figura política. Y seguramente el tiempo y la historia lo irá reivindicando, ¿no? Pero un poco tiene que ver con esa mirada más pasional que han tenido los que lo historiaron a Irigoyen, digamos. O sea, hubo mucha literatura política sobre Irigoyen, mucho menos sobre Alvear, y es como que la balanza quedó muy inclinada, ¿no es cierto? Pero me parece que sin duda que el devenir del tiempo y los desastres que tiene nuestra Argentina hoy lo van a levantar. Yo no tengo ninguna duda. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta de Pablo, que también está relacionada con esto que nos estaban comentando. ¿Creen que Alvear tuvo un heredero político de sus ideas? ¿Quién o quiénes serían esos herederos? Hola, hola. Sí, Hola. Carlos, te Hola. estamos escuchando. Perdón, me caí porque indudablemente Gigarret no debe ser alvearista. Indudablemente porque anda bastante mal. Así que aprovecho la oportunidad para decirlo. El problema de Alvear es que justamente lo que Alvear preconizaba era el fortalecimiento de todas las instituciones. Justamente Alvear estaba en contra de cualquier tipo de personalismo, y eso es una de las críticas que él le hace a Irigoyen. Él cree en una sociedad con instituciones fuertes y donde a la clase media le den una fortaleza no solo económica, sino institucional, para que esa clase media, cuando vengan los malos tiempos, cuando venga la decadencia económica, cuando vengan los cantos de sirena de los demagogos, pueda resistir. Justamente Alvear lo que está planteando es la no herencia personal, sino la herencia de las instituciones. Y si me permitís, quiero decir otro párrafo de cómo habla Alvear de lo que es la clase media en la Argentina y de la construcción de la Argentina sobre la clase media. Mirá, dice, se puede decir en verdad que la Argentina ha sido gobernada y está gobernada por la clase media, formada casi por la primera generación de hijos de rudos trabajadores que quieren recompensar a esta tierra por los dones de ella recibidos, con la gloria que dan a su país. En el Congreso, en las más altas magistraturas del país, entre los más altos prelados del clero, muchos son ciudadanos de origen modesto, pero dignos de la consideración y del aprecio de sus conciudadanos. Así es la democracia argentina. Ese es el espíritu liberal argentino, que un grupo de políticos quiere hacer terminar para sustituirlo por el de las minorías selectas, que no tienen de selectas más que la habilidad para conseguir el poder por cualquier medio y para conservarlo por cualquier medio también. Esto dice Marcelo T. de Alvear sobre la Argentina, caracterizado por ser un país de clase media. Muchas gracias, Carlos. Tenemos dos manitos levantadas en el chat, así que le vamos a dar la palabra a Hugo Ullman. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Tarde, sí, te escuchamos bien. Muchas gracias. Alvear siempre despierta nostalgia por lo que aparentemente perdimos, ¿no? Pero el problema es que lamentablemente, a mi punto de vista, esa época histórica
estaba agonizando. Se producen dos crisis fundamentales en el mundo. Uno es la democracia de masas, que le da por terminada la República del 19, y el otro es la crisis de la crisis económica en Argentina, vinculada especialmente a la aparición de las preferencias imperiales en Inglaterra, que nos cierran los mercados, y obviamente el derrumbe de los ingresos fiscales, porque según la Constitución el Estado Nacional se financia con impuestos aduaneros. Los impuestos aduaneros, con la caída en las ventas, desaparecen. Entonces la Argentina se enfrentaba claramente en un problema de representación de esa democracia de masas y un problema de reemplazo de la matriz de financiación del Estado, reemplazando a la aduana. La pregunta sería, una pregunta contrafáctica apelando a su rica imaginación. ¿Ustedes estiman de que en caso de que no se hubiese habido el fraude que lo sacó al pobre Alvear del proceso político, una presidencia de Alvear normal hubiese permitido procesar la crisis, tanto de la democracia de masas como del cambio de financiación o de estructura fiscal del país, y evitar así que la situación se deteriore más y finalmente desencadene en las tendencias fascistas, que fue la solución que prácticamente se dio en todo el mundo, porque en el 30 ya las democracias estaban agonizando? ¿Ustedes creen que Alvear podría haber salvado al país de esa debacle? Esa es la pregunta. Diógenes. Bueno, lo contrafáctico está siempre cercano a lo literario, ¿no? Pero está muy bueno hacer un ejercicio de la contraposición de ideas, ¿no? Yo creo que el golpe del 30, como bien decía, fue ya una experiencia fascista. Existió un único partido político que era la Legión Cívica, y eso duró 2 años, hasta que Agustín P. Justo, ex ministro de Alvear, fue electo presidente por fraude. Es decir, que ingresó en la cultura política el atropello a las instituciones, el denominado fraude patriótico. Ingresó un virus larvado, digamos, que duró décadas, ¿no es cierto? Y que finalmente terminó ya en la primera experiencia populista del año 45-46. Así que yo creo que es muy difícil que se hubiera podido continuar con un modelo republicano en un contexto donde la cultura política estaba cambiando a la luz inclusive de las crisis fiscales, las crisis económicas. Así que realmente un país con una débil institucionalidad, como hemos tenido nosotros a lo largo de toda nuestra historia, es muy difícil que pueda sostenerse en contra de ese tipo de modas que parecían tan subyugantes, ¿no? Con lo mismo fue el fascismo, el comunismo, que fueron como ilusiones, ¿no? Que realmente duraron mucho tiempo. Así que yo creo que hubiera sido muy difícil, contestando la pregunta. Sí, y yo quisiera también contestar, por favor. Sí, Carlos, adelante. Sí, bueno, hay dos cuestiones con relación a esto. La primera cuestión es que yo leí las frases de él cuando él advierte sobre el deterioro de las instituciones, porque el primero que está hablando de que van a ir a buscar al pueblo cuando el pueblo ya no crea en las instituciones es Alvear. Alvear, cuando les dice: ustedes con el fraude, ustedes con el maltrato a las instituciones, ustedes con el desencanto del pueblo, van envileciendo a la gente. Y entonces, claro, él se muere antes del golpe del 43 y del peronismo del 46, pero él va viendo que el sistema inmunológico de la República va perdiendo sus defensas. Él lo va viendo y él les va diciendo a los responsables de ese deterioro que no lo hagan, porque van a necesitar a su pueblo para esfuerzos mayores. Y hay otra cosa que a mí me interesa mucho caracterizar, que es la cuestión de los
fines de etapa biológicos. Cuando hablamos de cuando hicimos el homenaje a Pellegrini, hablamos que Mitre se muere en 1906, Pellegrini se muere en 1906 y Manuel Quintana, que era el presidente, se muere en 1906. Eso provoca un quiebre en el orden conservador. El orden conservador se queda huérfano, se queda, sí, con otra gente muy importante, pero de segunda línea. Y ahora pasa lo mismo con los actores de la época del 20. En el 42 se muere Alvear. Enseguida, en el 42, se muere Ortiz, que era el presidente que ya había tenido que entregar por licencia su presidencia y que quería mejorar la cuestión institucional argentina. Y justo, más allá de las consideraciones que se puedan tener sobre él y todo, que era un referente muy importante de la época, se muere en el 43. Es decir, que tanto en 1906 con el orden conservador, como en 1942-43 con el orden de esa nueva república que había asimilado el nuevo orden electoral a partir de la ley Sáenz Peña y la inclusión de los inmigrantes y de los hijos de inmigrantes al país, se quiebran y se produce la acefalía de la dirigencia política. Y cuando hay un vacío en la política, todos sabemos que el vacío se llena, y no siempre se llena con los mejores. Perfecto, muchas gracias a los oradores. Entonces, hay una mano levantada de Hernán Alcolea, ¿puede ser? Hernán, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Carlos se me acaba de adelantar a la mención que yo iba a hacer, justamente la desaparición de toda una clase política, ¿no? Yo a los nombres que él expuso, que coincido totalmente, le sumaría un desplazado y un suicidado. El suicidado es Lisandro de la Torre, en el 39, que también lo cree un demócrata que avanzaba en ese sentido, en el mismo sentido que Alvear, y Patrón Costa, que evidentemente era, digamos, dentro de los conservadores el más democrático, por llamarlo, y además una persona fuerte, sobre todo era un aliancista. De manera tal que todo el grupo aliancista, que el equilibrio en aquel momento era entre los que estaban a favor del eje y los que estaban por los aliados. Los aliancistas prácticamente, por el tema, digamos, genealógico, por la edad que tenían, otros porque deciden terminar con su vida, quedan prácticamente decapitados. Pero bueno, y quería hacer un comentario en ese sentido, pero me ganó de mano Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, entonces vamos a leer algunos comentarios también que están en el chat. Sergio dice, por ejemplo, Alvear fue un gran radical y muy compatible con ideas liberales, por eso la cantidad de inversiones privadas que logró. Y después lo tenemos a Pablo, que dice lo siguiente: como radical siempre he defendido la figura de Alvear, celebro fuertemente estos foros y que después de tanto tiempo le estemos dando el lugar en la historia que se merecen. Muchísimas gracias al Club de la Libertad y a todos los oradores por este encuentro. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, algún comentario de los expositores, podemos dar por cerrado este hermoso evento de homenajes y los invitamos al próximo homenaje donde se tratará a Carlos Pellegrini por esta misma plataforma el sábado a las 18 horas. Muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.